Bienvenidas a nuestro programa Salud y Bienestar Integral. Con el gusto de tener con nosotros al doctor Avi Afia. Muchas gracias, Celia. Bienvenido. Avi es uno de los nuevos talentos de nuestra comunidad y bueno, ya terminó su especialidad en cáncer de recto, ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, pues además de que es un gran talento, un gran estudiante y una gran persona, tiene un gran futuro y con el orgullo de que es un médico de nuestra comunidad. Salió de la Universidad de Anáhuac y posteriormente hizo su especialidad en la Escuela de Medicina del Colegio Militar, ¿no? Hice cirugía general en el Centro Médico ABC y posteriormente hice cirugía de colon y recto en el Hospital Central Militar y actualmente estoy trabajando en el Centro Médico ABC. O sea, tienes que hacer medicina, después la especialidad de cirugía general y posteriormente la especialidad de cirugía de colon y recto. Así es. Son 6 años de medicina, 4 de cirugía general y 2 de cirugía de colon y recto. Son 12 años en total. Okay. Muchos años de estudio, muchos años de dedicarse a querernos ayudar, a querer salvar las vidas. Y bueno, cada día, gracias a la medicina preventiva y a lo que hacen nuestros ángeles, pues obviamente tenemos más supervivencia, pero sobre todo mayor prevención. Así es. Avi, ¿cualquier persona, cuéntanos, puede tener cáncer colonorectal? Sí, la verdad es que una persona promedio tiene un riesgo acumulado a lo largo de toda su vida de 5% de padecer cáncer de colon o de recto. Obviamente hay algunos factores de riesgo que a lo mejor más adelante vamos a platicar, que esto incrementa el riesgo de que una persona sea más propenso a padecer de cáncer de colon. Sin embargo, sí, efectivamente toda la población tenemos cierto riesgo y nadie está exento de ello. Y el cáncer de colon, ahorita que tocas este tema, puede ser hereditario. Así es. La verdad es que el 75% de los casos es esporádico, es decir, nosotros tenemos factores de riesgo externos que podemos modificar, como en nuestro estilo de vida. Entonces esto conlleva una mutación de las células, pero un 25% puede tener cierto componente familiar, es decir, si tu mamá o tu papá tuvo cáncer de colon, tienes mayor propensidad a tener esto, incluso si tienes un familiar de primer grado, es decir, hermanos, hijos, papá o mamá, esto duplica el riesgo de cáncer de colon y si tienes 2 familiares de primer grado, tienes 4 veces más riesgo de padecer cáncer de colon que el resto de la población. O sea, exponencialmente se va multiplicando y definitivamente si ya tenemos a alguien conocido en la familia, nos está regalando información preventiva. Sí, eso nunca hay que dejarlo pasar. Entonces, si ya hay antecedente en la familia, es muy importante estar al pendiente, que ahorita vamos a platicar de qué podemos hacer para poder diagnosticarlo a tiempo o prevenirlo. Y como siempre recordar que, bueno, cada vez que hablemos con nuestros médicos, nuestro médico general, cualquier especialidad, son aburridísimas las historias clínicas, tanto para ustedes y también pudieran llegar a ser porque son largas para los médicos, pero nos da información, amplísima, ¿no?, de lo que pudiera llegar a prevenirse en una persona. Entonces, ¿cuándo realmente deberíamos de consultar a un especialista en esta área? Mira, a mí me gustaría platicar un poquito sobre la prevención o la detección oportuna del cáncer de colon. Obviamente de todos los cánceres, pero en este tema que vamos a tocar, que es el cáncer de colon, sí hay ciertas estrategias que se pueden realizar como tamizaje. O sea, un tamizaje quiere decir que tú te haces un estudio para detectar alguna anormalidad, no necesariamente teniendo algún signo o síntoma. Cuando la persona acude a nuestro consultorio porque ya empezó a bajar de peso, porque fue al baño y sangró, porque se está estreñiendo más, esos ya son síntomas que pueden hablar de una enfermedad que está avanzada. Entonces lo importante es hacer un estudio de tamizaje, así como las mujeres hacen una mastografía a partir de los 40 años. En el cáncer de colon también hay manera de detectarlo oportunamente o detectar lesiones que son precancerosas, o sea, no necesariamente es cáncer, pero si se detectan, esto se puede tratar. Entonces, anteriormente incluso se recomendaba hacer esto a los 50 años. En los últimos años, por alguna razón, que hay varias teorías de esto, puede ser un poco asociado a la dieta, a los conservadores que se usan en la alimentación, por el sedentarismo, varios factores de riesgo
externos. Esto se ha recomendado hacerlo a los 45 años hoy en día, porque cada vez vemos gente más joven que llega con un cáncer de colon, incluso un cáncer de colon o recto avanzado o agresivo. Entonces, el método más ideal es hacer una colonoscopía. Okay. Entonces, ese es el estudio de tamizaje de elección preventivo para detectar estas lesiones, y lo importante es a partir de 45 años, yo diría hoy en día, realizarlo. Ahora, definitivamente, muchas veces dicen, ¿para qué le busco? Pero yo creo que no hay mejor noticia que una colonoscopía limpia, ¿no? Exacto. Y además tenemos una basal. Si en algún momento de la vida hay alguna lesión, ver si creció, si no creció, y también tenerla vigilada. Claro, es importante para tener uno inicial y después dar el seguimiento con eso. Te voy a contar una historia que recientemente, obviamente no decir nombres por confidencialidad, pero estábamos en una cena con unos conocidos y platicando, bueno, yo le dije, ¿te has hecho alguna vez alguna colonoscopia? Dijo, no, la verdad es que nunca he tenido la necesidad porque siempre me he sentido bien. Le dije, pues mira, por tu edad, la verdad es que hace 15 años te debiste haber hecho uno, pero nunca es tarde, hazte una colonoscopia. Entonces esta persona, lo bueno es que gracias a Dios me tomó la palabra y sí se hizo la colonoscopia y se detectó un pólipo que parecía ser inicialmente benigno, pero cuando se mandó a analizar, pues la verdad es que era un cáncer que se detectó muy a tiempo, y quitando esa lesión, pues esta persona se salvó y se curó. Entonces, y no hubo necesidad ni de quitar pedazo de intestino, no hubo necesidad nada, de nada más. operarlo, no hubo necesidad de quimioterapia, no hubo necesidad de hacer algo más. Esta persona solamente va a tener que, pues sí, llevar una vigilancia. Claro. Por unos años más, como tú decías, realizar colonoscopías de seguimiento, pero la verdad es que en unos meses, o sea, esto pudo haber sido cuestión de meses o años, comprometer su vida. Transformarse en algo mucho más grave y comprometer su vida. Correcto. Y es que además creo que eso está cambiando y tiene que cambiar, y precisamente con educación, con conocimiento, con el esfuerzo de toda la gente que estamos trabajando para llevar esta información a sus casas. La prevención es la mejor acción que podemos tomar, o es el pilar de una vida sana, de una vida, no es buscarle. Hoy tenemos tecnología avanzadísima y además tratamientos también muy avanzados. Muchas veces, fíjate, a mí me pasa que te dicen, es que me da miedo encontrar algo, es que aunque no lo veas está creciendo, ¿no? Es un poco como esta actitud un poco del miedo infantil, de que si me tapo los ojos no veo, pero no deja de crecer, y si lo ves a tiempo tiene una solución en la mayoría de los casos, que bueno, yo creo que tenemos que ser responsables y tomar esto en cuenta, ¿no? Así es. Cuando hablas de los pólipos, ¿qué es un pólipo? ¿Cuándo es un pólipo benigno? ¿Si puede generar en un pólipo canceroso? Sí, mira, los pólipos es una neoformación, o sea, una formación de tejido que aparece en la mucosa del colon. La mucosa es la parte interna del intestino grueso. Entonces, los pólipos pueden salir en diferentes partes del cuerpo. O sea, tú puedes tener un pólipo en el endometrio, en el intestino delgado, pero uno de los sitios más comunes donde aparece esto es precisamente en el colon. Entonces, el pólipo realmente es una lesión benigna. No podemos decir que es cáncer, no es algo malo, pero tiene un comportamiento que puede llegar a ser anormal en el transcurso de algunos años, y esto se ha detectado, o se han hecho estudios viendo que si un pólipo que empieza a crecer, si se deja unos 7, 8 o 10 años, esto se puede transformar en cáncer. Entonces, parte del objetivo de la colonoscopia no es detectar el cáncer, sino más bien es detectar estos pólipos que son, pues, lesiones benignas, pero que tienen un potencial de en un futuro transformarse en algo maligno. Entonces, si se detecta, se puede tratar a tiempo y evitar que esto pase a un cáncer. Ahora, no necesariamente todos los pólipos tienen que quitar cuando hacen una colonoscopía. Pueden nada más biopsiarlos. Hay varias características que se pueden ya saber inicialmente. Cuando, por ejemplo, el tamaño es algo importante. Si un pólipo menos de 3 milímetros, pues generalmente es un pólipo benigno, pero sí se recomienda de todos modos quitarlo, porque como te decía, en un transcurso de tiempo de 7, 8 años, esto se puede volver algo más grande, tener algunas mutaciones y finalmente convertirse en un pólipo maligno, como decías, que es, los pólipos malignos tienen un componente que se llama displasia, es decir, de tejido normal pasa a tener algo de displasia, que es como lo antes del cáncer, y si se deja pasar un poquito más de tiempo, ya se convierte en cáncer. Entonces, y esta es la ventanita, esta displasia donde tenemos, ¿no?, para actuar con mayor premura
y con mayor eficiencia sobre los efectos a largo plazo de un paciente. Así es. Cuando tú hablas de los pólipos, obviamente que no retiras, ¿no? Por alguna cirugía, ¿hay otro tipo de tratamientos si son chiquititos, cambios de dieta, cambios de hábitos en diferentes estilos de vida? Pues mira, para regresar un pólipo, la verdad es que no hay ningún medicamento o no hay algo que se pueda hacer. Entonces, sí la indicación es, si tú detectas un pólipo, es al menos biopsiarlo, saber que sea algo benigno. A veces hay pólipos que son inflamatorios, o sea, personas estreñidas, por ejemplo, pueden tener mucha materia fecal ahí que están inflamando la mucosa y no necesariamente esto se va a tornar en algo maligno. Pero la recomendación es que si lo detectas, es que sí lo quites y lo mandes a analizar Ahora, a patología. ahorita que hablas del estreñimiento, que es muy común en las mujeres, Sí. y sobre todo a partir de cierta edad, y lo dejamos, dicen, es que mi mamá era, mi abuelita era, ¿no? Todo este factor irritativo está arrastrando parte de la mucosa sana de nuestro intestino y forzando, o a veces generando pequeñas heridas que hasta sangran, ¿no? Exacto. ¿Qué hacer con este estreñimiento? ¿Ver a un profesional, nutriólogo? Bueno, pues sí, efectivamente sí, lo ideal es acudir con un profesional. O sea, no es normal que una persona sufra de estreñimiento. El intestino está diseñado para que la comida pase adecuadamente a lo largo de todo el tubo digestivo, que son 12 metros de intestino lo que tenemos. Pero donde más problemas hay es en el colon. Entonces, las personas que sufren de estreñimiento, un 80-90%, este estreñimiento se puede resolver modificando los hábitos dietéticos, ¿no? Esto me refiero a mayor consumo de fibra, que la fibra la principal fuente son frutas, verduras, cereales, sobre todo. Y por otro lado, hay gente que come mucha fibra, pero hay algo esencial que se les olvida, que es la ingesta de agua. Entonces, para que la fibra pueda actuar adecuadamente, nosotros a lo largo del día tenemos que estar tomando agua. Entonces, lo que hace es hinchar esa fibra. Esto llega al colon y avanza más rápidamente, o sea, acelera el intestino, la fibra. Sí, de otra forma se seca y se hace una piedra, Exacto, ¿no? Dentro y entonces obstruye y ya no podemos evacuar. ¿Cuántas veces tú nos dirías que es lo normal que una persona vaya a evacuar? Durante el día es normal que una persona vaya de 1 o 3 veces. Más de 3 veces ya se considera diarrea, entonces lo normal es 1 o 3 veces. Al día. Por día. Okay, porque mucha gente está acostumbrada a que va 2 veces a la semana y ya lo tiene como un patrón de normalización. Y además esto no es correcto, según tengo entendido, también se absorben toxinas a través de la mucosa, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente no esperarse a que, bueno, vengan esos estreñimientos, porque además se va haciendo como un constante, se acostumbran las células del intestino a no reaccionar y se va volviendo flojito, ¿no? Sí, finalmente se vuelve un círculo vicioso, porque el mismo estreñimiento causa un daño nervioso en el intestino. Okay. Entonces, ya no se detecta de igual manera cuando una persona tiene ganas de ir al baño, que es cuando la materia fecal llega hacia el recto, pues eso ya no se detecta de igual manera en una persona estreñida crónicamente porque ya existe cierto daño a nivel nervioso. Entonces hay que evitar el estreñimiento, acudir sí con un profesional, pero la mayor parte de las veces esto se resuelve fácil con hábitos higiénicos dietéticos. Si ya hemos tenido este pólipo del que hablabas tú, no lo retiraron, lo están vigilando, ¿cada cuánto hay que estarlo checando? Si se alcanza a ver algún pólipo, lo ideal es hacer una vigilancia dentro de 3 a 5 años máximo. Okay. Si tu colonoscopia salió completamente normal, que es la mejor noticia que te pueden decir, que tu estudio salió limpio, ¿no? No tienes nada. Digo que es como el mejor seguro, algunas el que personas, no usas. exacto, les da, como dices, ay, pues no salió nada, ¿y para qué me lo hice? No, Qué bueno que no salió nada, porque de esta manera te tocaría una colonoscopia hasta dentro de 8 o 10 años, ¿no? Que es el periodo que dijimos que se pueden generar los pólipos. Entonces, si tienes un pólipo, también depende de las características de cada pólipo, pero generalmente es entre 3 y 5 años hacerlo otra vez. Si está todo normal, dentro de 10 años. ¿Una colonoscopia duele? No, la colonoscopia en condiciones ideales se hace de manera ambulatoria, o sea, tú llegas al hospital o a la clínica, te hacemos el estudio y posteriormente ese mismo día, en un par de horas, te vas a tu casa. Entonces, para que la persona no sienta un poco de cólico, porque para nosotros poder ver adentro del intestino sí se insufla un poquito de aire adentro del colon. Entonces eso puede dar algo de
algo de cólico. Entonces, para que la persona esté más cómoda, se hace una sedación. Entonces, para eso sí nos tiene que apoyar un anestesiólogo, donde pone un medicamento para que la persona no esté completamente dormido, pero con una sedación leve para que no sufra de ninguna molestia. Y al terminar el estudio se aspira todo el gas y no provoca ningún dolor. O sea, en realidad es un estudio poco invasivo, Sí. no molesto. Hay una preparación previa, obviamente, de limpiar el intestino que puede ser un poquito, pues a lo mejor Incómoda, incómoda, pero en realidad no es un estudio que nos cueste un problema de dolor ni nada grave como, bueno, creo que a lo mejor ir al ginecólogo es peor, ¿no? Porque estás despierto, Así ¿no? es. Pero uno despierta, pero bueno, siempre que sepan que no es un estudio invasivo, no es un estudio molesto y no van a tener ningún No, efecto después, la verdad es que no posterior, duele. ni van a tener diarreas, ni... No, diarrea sí antes, como mencionabas, hay que preparar el intestino. Entonces, un día antes se da una dieta específica que son puros líquidos y un laxante, porque mientras más limpio esté el colon, nosotros mejor podemos ver pues todas las zonas Claro. y si hay que biopsiar o alguna cosa así, pues es mucho más cómodo de trabajar. Pero después del estudio, el intestino regresa a la normalidad. Ok. Cuando ha habido ya un cáncer en la familia, ¿los hijos a qué edad deben de empezar a checarse con una colonoscopia? Sí, como decías, es muy importante el antecedente heredofamiliar del cáncer. Entonces, eh, los hijos generalmente se tienen que checar 10 años antes, Que es la media. no, 10 años antes del diagnóstico en que se le hizo Al al papá, paciente. ok. Al papá o al mamá. Vamos a poner el ejemplo del papá. Si al papá se lo diagnosticaron a los 45 años el cáncer, entonces sus hijos, no importa cuántos hijos tengan, todos se Serían los tienen que hacer a 35. los 35, o sea, 10 años Ok. antes del O sea, diagnóstico. entonces, exacto, porque yo pensaba que era 10 años antes de la media, pero no es 10 No, años es de 10 la años. aparición de la familia. Exacto. Porque entonces de ahí depende si apareció más joven o apareció en una edad adulta, ¿no? Así es, y como te comentaba, cada vez vemos desafortunadamente Más gente jóvenes. más joven, que antes el cáncer en general era una enfermedad de gente adulta, pero incluso el cáncer de colon, sobre todo de recto, que es la última parte del colon, desde 1990 para acá ha habido un incremento impresionante, 3 veces más de lo que había antes de 1990, entonces sí, esto hay que verlo también en población ya más joven. Hablas de las dietas como prevención probable, pero ¿hay algo de que tenga que ver el alcohol, el consumo de alcohol o de tabaco, Sí. gente que fuma? Sí, sin duda. O sea, 75% está más ligado a lo que hacemos pues, durante nuestra vida. Y parte de lo más importante de esta plática yo creo que es la prevención, Correcto. como lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay cosas que no podemos prevenir. Por ejemplo, que pues si tienes un síndrome genético que te predispone al cáncer, pues eso está en tu DNA, en tu cromosoma, eso no lo puedes cambiar, pero sí hay muchas cosas que puedes cambiar. Uno de los factores más importantes es sin duda el tabaquismo. Entonces el cigarro, al igual que muchos órganos del cuerpo, pues es un veneno, entonces va a provocar cierto daño en el DNA y te puede transformar a un cáncer de colon. Otra cosa es la obesidad, cuidar la alimentación, el sedentarismo hay que evitarlo siempre, hacer actividad física, sobre todo más de 150 minutos a la semana es lo mejor que se puede realizar. Evitar el alcohol. El alcohol tiene algunos beneficios, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, 1 o 2 copas al día, pero más de 10 gramos de alcohol al día sí se asocia a un factor de riesgo también en cáncer de colon. Y bueno, sobre todo la dieta, ¿no? O sea, hoy en día llevamos muchas veces una dieta muy occidental. ¿Esto a qué me refiero? Muy concentrado en grasas, muy concentrado en carnes rojas Y muy inflamatoria. y muy inflamatorio. Todo esto, todo lo que comemos pasa por nuestro tubo digestivo, pasa por el colon y finalmente ahí las células, por ejemplo, los embutidos, ¿no? Si comemos, no sé, Carnes salamis, frías, carnes frías, salchichas, todo esto tiene un componente que se llama nitrosaminas. Entonces esto provoca un daño directo en el DNA de la célula de la mucosa del colon y sí es un factor completamente descrito que la gente que vive en lugares donde esto se frecuenta más comer tiene un riesgo más elevado, por ejemplo, en Alemania, Polonia, ¿no? Y en España también. Entonces la incidencia de cáncer de colon ahí ha sido mucho más. Entonces yo recomendaría, sin duda, como en todo, hacer ejercicio,
dejar de fumar o no fumar, el alcohol siempre tomarlo moderado, hacer actividad física que ya dijimos y bueno, llevar una alimentación alta en fibra, que son frutas, verduras, cereales, ingesta adecuada de agua. Y también por otro lado hay algunos nutrientes que no está del todo demostrado, pero sí se ha visto que ayudan un poquito a disminuir esta inflamación de lo que hablábamos, ¿no? En todo el cuerpo. Y uno de esos son los omega 3 o omega 6, que una de las fuentes, por ejemplo, el salmón es una fuente importante de esto, ¿no? Ahora, con estas dietas, ya ves que a veces hay dietas de moda, ¿no? De ketos o dietas de no gluten o no lácteos, o sea, que quitan totalmente, por ejemplo, sobre todo en la de no gluten, Sí. pues quitas muchos cereales, ¿no? Y ahí cómo son dietas que se tienen que hacer por temporadas, cómo afecta al colon en realidad, dietas muy prolongadas a veces generan malas absorciones, a veces hay otro tipo de problemas que pueden involucrar al cáncer o no hay relación ahí. Mira, hablando por ejemplo de la dieta cetogénica, no hay algo demostrado o estudiado. También es algo que se puso de moda muy recientemente. Quizás necesitaríamos más años para demostrar si hay algún factor protector o de lo contrario, si afecta en algo. Pero yo, o sea, recomendaría la verdad es que una persona puede comer de todo. Pero No, con nunca hay equilibrio. problema, siempre hay que equilibrarlo, hay que hacerlo con pues sentido común. Digo, no, si comes todos los días lo mismo, a lo mejor no es bueno, hay que también estar variando un ¿No? poquito. También una dieta variada, Así que es. sí es algo que siempre dice mi papá, de todo y un poquito, ¿no? Exacto. O sea, ser como, Poquito de todo. como medidos y como muy equilibrados con esto. Cuando ya has tenido, por ejemplo, algún familiar con cáncer de colon, ¿siempre se hace la prueba genética que está tan de moda hoy en día, todos estos perfiles genéticos, o hasta que se hace una colonoscopía y se comprueba, o preventivamente puedes hacer algo? Sí, la prueba genética, digo, igual es algo un poquito más nuevo también. Pero si ya tuviste un familiar de primer grado y tú estás afectado, sí es conveniente que te lo hagas tú mismo y también se lo hagas a tus hijos. Es una manera de prevenir también. A veces se pueden ver algunos genes que están mutados ahí y bueno, saber que esa persona va a tener mayor predisposición a tener cáncer de colon y se puede actuar más a tiempo. Y es con una prueba de sangre, ¿no? Así es. Si alguien tiene un gen positivo, puede no desarrollar nunca el cáncer. Si tiene estos hábitos cuidadosos, se tiene que checar, obviamente, pero hay casos que no lo desarrollan. Hay casos que no, es cierto. Ok. O sea, no podemos decir que Es una el sentencia. solo hecho de tener un gen mutado, pues sí te predispone, pero no al 100% quiere decir que lo vas a tener. Pero al menos tienes una alerta roja a lo largo de tu vida donde pues cualquier síntoma o alguna anormalidad, pues sí acudir a tu médico, hacer los estudios de seguimiento o de control y detectarlo a tiempo. Okay. Un miedo muy grande con el cáncer de colon es la colostomía. ¿Siempre se hace una colostomía cuando hay un cáncer de colon? Pues mira, para empezar, ¿qué es una colostomía? Que algunas personas a lo mejor no están familiarizadas con el término. Una colostomía es que cuando quitas parte del intestino grueso, lo ideal o el objetivo de nosotros como cirujanos es que siempre lo puedas reconectar. O sea, que esa persona quitaste el intestino, pero que pueda ir al baño normal, como lo hacemos naturalmente. En ocasiones puede haber algunos factores, por ejemplo, relacionados al paciente o a la misma calidad del tejido. Por ejemplo, un paciente desnutrido, tiene anemia, no está en condiciones para hacer esa unión, se deja una colostomía. Y la colostomía es exteriorizar o sacar el intestino a través de la piel en una parte del abdomen. Entonces, es la famosa bolsita, ¿no? Todos dicen, es que mi abuelo quedó con una bolsita. Entonces, en vez de que vaya esa persona al baño, pues como lo hacemos a través del recto o del ano, esa persona, todo lo que come va a salir hacia una bolsita, que es la colostomía. Y bueno, obviamente esto tiene un impacto pues, muy negativo en la calidad de vida de cada persona. Pero vamos de nuevo, otra vez, o sea, si esto se detecta a tiempo, tienes todo para hacer una cirugía exitosa o una intervención exitosa y no necesariamente dejar a esa persona con una colostomía. Pero si es un cáncer muy avanzado que no se atendió y llega el paciente obstruido, o sea, ya no hay paso del contenido intestinal por el tumor, pues probablemente esa persona acabe en una colostomía. Ahora, no siempre es algo definitivo, permanente. En más de la mitad de los casos sí se logra reconectarlo, ¿no? Pero va a requerir una segunda cirugía para hacerlo.
pero vamos a decir un 40% sí puede ser que se quede con una colostomía permanente y bueno, esto es una manera de salvarle la vida al paciente Claro, en sí. riesgo-beneficio, poner una balanza. Sí le está salvando la vida, pero digo, la calidad de vida obviamente no es la misma. Sí, pero aún así eso es una opción de salvarle la vida, ¿no? Porque siempre queremos lo mejor de todo, ¿no? Pero Claro. bueno, ¿qué es lo mejor? Pues salvarle la vida, ¿no? Y definitivamente pues ahí siempre hay apoyos que podemos, a los que podemos acceder emocionales y todo, trabajar con el paciente para que tenga una vida adecuada y enseñarle adaptarse a esta Sí, nueva vida, ¿no? Pero como dice Avi, definitivamente siempre prevenir, prevenir, prevenir. es lo más importante. ¿Se puede vivir sin colon? Sí, fíjate que sí, Ok. aunque parece extraño, pero el colon, su principal función es la absorción no de nutrientes, sino de agua y de electrolitos, o sea, sodio, potasio, cloro que vamos ingiriendo en el día. Entonces, si tú quitas la totalidad del colon, pues esa persona sí puede seguir viviendo. Obviamente al principio el cuerpo se desadapta un poquito y como consecuencia de esto puede tener algo de diarrea. Pero la verdad es que el cuerpo es muy sabio. Al final de un Sí. par de meses o máximo un año, se va adaptando. Esas células que quedan del intestino delgado empiezan a funcionar como si fuera el colon. Y entonces empiezan a absorber mayor líquido, mayor cantidad de electrolitos. Entonces sí, la persona puede vivir sin colon. Pero con lo que sí no puedes vivir es sin intestino delgado. Ok. Entonces, que el intestino delgado mínimo necesita 100 centímetros de intestino delgado para que tengas una vida pues que sea viable, ¿no? De lo contrario, Empieza a haber una desnutrición empiezan a haber una gradual. desnutrición, deshidratación que no es compatible con la vida. Pero sí, sin el colon definitivamente sí Ahorita que puedes vivir. decías, estaba yo pensando que decías lo del colon, que puedes vivir sin colon y el aprendizaje de estas nuevas células en el intestino Sí, delgado va con toda esta teoría de las neuronas del intestino, ¿no? sí, Cómo tienen también esta plasticidad que ya es mucho más estudiado obviamente en el cerebro, pero cómo todo esto reaprende y la sabiduría del cuerpo que es una impresionante. magia, ¿no? Sí. Es increíble. Cuando ya hay un cáncer, pues obviamente la palabra más temida es quimio, radio, biológicos. Todo esto quisiera que nos platicaras un poquito porque ha cambiado muchísimo para bien. No es una sentencia de muerte, no es la antesala de la muerte, sino explícanos un poco estos tratamientos cómo y para qué son biológicos, que también obviamente son menos tóxicos para el cuerpo y cómo podemos ayudar como complemento a y no nada más que el paciente se sienta agredido, ¿no? Sí, bueno, estas son terapias que van de la mano con la cirugía. O sea, la cirugía siempre va a ser, sobre todo en el cáncer de colon, el tratamiento pilar de elección, ¿no? O sea, hay que quitar el tumor. Entonces, en ocasiones, dependiendo de qué tan avanzado está el tumor o algunas características, por ejemplo, si tiene ganglios, alguna otra cosa, por el estilo, se prefiere dar algunas dosis de quimioterapia. Esto con el objetivo de, si llegaran a quedar algunas células ahí, o sea, tú en la cirugía tratas de quitar todo, pero no tienes un microscopio o algo, o sea, sería imposible poderlo ver si dejaste alguna célula con cáncer ahí. Entonces, la quimioterapia ayuda a eliminar esas células y por esto, pues, estás eliminando el riesgo de recurrencia, ¿no? O sea, que el tumor vuelva a salir en esa zona. Por supuesto que las quimioterapias, digo, no son del todo, pues, benevolentes, ¿no? O sea, finalmente es como un tipo de veneno para las células, ¿no? Pero de alguna manera también afecta a células sanas. Entonces, puedes llegar a tener algunos efectos adversos. De los más comunes puedes tener, pues, caída de pelo, sequedad en las mucosas, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza. A veces puedes tener alteraciones a nivel cardiovascular también. Dependiendo del tipo de quimioterapia, porque ahorita hay muchos esquemas, pero estos son como a nivel general lo más que te puede provocar. La radioterapia tiene un papel importante no tanto en el cáncer de colon, sino en el cáncer de recto, que es lo que yo te comentaba, que es la última porción del colon antes de llegar al ano. La última porción se llama el recto, que su función es principalmente un reservorio. Entonces, cuando a nosotros nos da ganas de ir al baño, es porque el recto ya está lleno de materia fecal y sensamos eso. Entonces, en cáncer de recto, la radioterapia tiene una gran utilidad hoy en día. Anteriormente todos los pacientes acaban en cirugías muy radicales, con muchas comorbilidades,
Pero la radioterapia preoperatoria, o sea, antes de realizar la cirugía, hace que el tumor de alguna manera disminuya de tamaño, que los ganglios que pueden estar afectados ahí también disminuyan de tamaño o que se mueran esas células malignas. Entonces sometes al paciente a una cirugía de menor riesgo o menor magnitud de alguna manera. Entonces puede tener esto también algunos efectos adversos, pero esta radioterapia sin duda ha incrementado mucho la supervivencia de los pacientes después de la cirugía. O sea, es algo que yo diría que en cáncer de recto va de la mano la de radioterapia junto con la cirugía, casi casi. Y los biológicos, porque aunque es una quimioterapia, pero es otra gama Sí, lo que están haciendo los biológicos es un poquito más reciente esto. Modula el sistema inmune, o sea, las defensas del cuerpo que hacen que de alguna manera inactive el tumor o de alguna manera mate las células tumorales. O sea, estás atacando con tu propio sistema inmunológico, tus propias defensas al tumor. Entonces sí tiene menos efectos adversos, pero digo, también puede llegar a tener algunos efectos como igual, caída de pelo. Claro, porque estás evitando, por ejemplo, inhibir alguna célula para que no se inflame y entonces no haga una cadena, ¿no? Pero de alguna manera son menos violentos, menos agresivos, sí, ¿no? Hacia el cuerpo en general. Las mutaciones cuando hay un gen CRAS y empeoran tu pronóstico. ¿Qué es un gen CRAS? Sí, el gen CRAS es un oncogen, o sea, es un gen que está normalmente inhibido. Cuando está mutado empieza... CRAS. CRAS, ok. Sí. Cuando está mutado, lo que pasa es que el tumor empieza a proliferarse, o sea, empieza a generar células, empieza a dividir mucho más rápido y también empieza a generar mayor vascularidad. O sea, el tumor empieza a tener más vasos sanguíneos y por lo tanto es muy inteligente el cáncer también. O sea, lo que el cáncer quiere es crecer, ¿no? Es un mal que tenemos en nuestro cuerpo, pero quiere crecer. Entonces lo que hace él es hacer más vasos sanguíneos para que le lleguen nutrientes, que le llegue sangre y de esta manera pueda crecer más. Entonces, si tienes un gen CRAS mutado, generalmente son tumores más agresivos con mayor vascularidad y crecen más rápido y son más propensos también a dar metástasis, ¿no? Que es la diseminación del cáncer a otros órganos. ¿Y cuándo es más agresivo un cáncer de colon? ¿Cuándo es primario o cuándo es metástasis de otro tipo de cáncer? No, es raro que otros cánceres metastasicen al colon. Okay. Generalmente, yo te diría un 99.5% de los casos, el cáncer de colon es primario, o sea, se genera ahí y la secuencia más común es lo que dijimos, es que sea de un pólipo, el pólipo pasa muchos años y se convierte en un cáncer. ¿Y puede llegar a ser que el cáncer de colon haga un cáncer más grande y más agresivo en otro lado? ¿Se descubra primero y se considere primario y en realidad el primario haya venido de colon? Sí, estos son, pues desafortunadamente son estadios clínicos 4, que decimos que es la etapa más avanzada o también terminal, aunque la palabra no me gusta emplearla mucho, pero bueno, es el último estadio en el que el cáncer puede llegar. Entonces, los lugares más comunes que el cáncer de colon puede metastatizar es el hígado o los pulmones. Entonces, en ocasiones el paciente llega porque tiene dolor en esta parte, entonces le empiezan a hacer estudios y ven en el hígado algunas lesiones y entonces esto conlleva que dice, bueno, puede ser un tumor, se toma biopsia, se ve que la celularidad es concordante con un cáncer de colon. Entonces, ahí ya te das cuenta que en realidad no es un tumor primario de hígado o de pulmón, sino que fue una metástasis del cáncer de colon. Muy bien, pues nos has dado una verdadera explicación del cáncer de colon y tengo una última pregunta. ¿Cuándo ver al doctor? ¿Qué síntomas? Cuando el cáncer de colon empieza a dar síntomas, generalmente ya es tarde, como dices, pues por supuesto lo que ya nos explicaste súper bien, lo de la prevención con una colonoscopía, hábitos sanos, hábitos de alimentación, hasta el estrés, ¿no? Porque también son hábitos que constantemente estamos bombardeados en ciudades como la que vivimos, pero ¿cuándo ver a un médico? Porque a veces no sabemos, con tanta alta especialidad que hay hoy en día, y pues no tenemos ya este médico general, ¿no? Que le decíamos, me duele la panza y te iba llevando de la mano hasta llevar a un especialista. ¿Cuándo buscar un especialista en colonorrectal? Pues, como decíamos, digo, no te tienes que esperar a que tengas síntomas. Entonces, yo te recomendaría a partir de los 45 años que acudas a un chequeo general con un cirujano colorectal o
o un gastroenterólogo que pueda hacer un estudio de tamizaje, que te realice la colonoscopía y que te dé una revisada, ¿no? Ahora, ¿cuándo sí acudir con un médico si tienes síntomas? Definitivamente, como ya platicamos, el estreñimiento es un síntoma pivote o que puede ser un dato de alarma. Siempre que presentes algún sangrado, o sea, ir al baño y dejar la taza manchada de sangre o el papel lleno de sangre, eso no es normal. Y muchas veces únicamente puede ser algo benigno, como una enfermedad hemorroidal, por ejemplo, que es una de las causas más comunes, pero no hay que dejarlo pasar. O sea, la sangre, por eso es un color rojo llamativo. También es lo impresionante de la naturaleza. Aquí estoy, ponme atención, algo no está bien. Entonces, si ves sangre, pues definitivamente acudir con un médico y que te haga una revisión. Seguramente te va a pedir una colonoscopia o simplemente si se ve la causa, como en las hemorroides, por ejemplo, que es una causa frecuente de esto, pues se dará tratamiento o se realizará la cirugía necesaria. Por otro lado, si empiezas a tener pérdida de peso sin intención, es decir, que tú no estás haciendo una dieta específica y tu objetivo no es perder peso, pero estás perdiendo peso. Eso quiere decir que algo en tu cuerpo igual no está mal. Y no necesariamente puede ser cáncer, pueden ser otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que tus defensas están atacando, puede ser tu tiroides, puede ser tu intestino delgado, puede ser incluso las articulaciones. Entonces, la pérdida de peso no intencionada también es un signo de alarma que yo pondría atención. O dolores estomacales que se acompañan de episodios de diarrea alternado con o estreñimiento. Entonces, una persona que va un día va 6 veces al baño, al otro día no va 3 veces, 3 días no va y luego tiene otra vez diarrea, esto también puede llegar a ser un signo de alarma. Pues bueno, ya tenemos muchísima información aquí, gracias Avi, que digerir y ya lo saben, no automedicarse, no brincarse diagnósticos, saber a quién acudir y bueno, vamos a poner todos los datos de Avi en pantalla en el Hospital ABC y esperemos que no lo necesiten nunca, pero bueno, una gran elección. Gracias, Avi. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí y muchas gracias por todo.